la pregunta acerca de si necesitamos más historia regional en una especialización que todavía está viendo si consigue a sus estudiantes, es por lo menos antierotizante, ¿no? Espero, por el contrario, incidir en un sentido que sea el de convencer de que necesitamos más historia regional. Lo que intentaré defender es más bien la idea de que necesitamos cierta historia regional y que en cambio de alguna otra me parece que ya hay cierto nivel de saturación, ¿no? Entonces, yo expondré una serie de ideas, en principio renunciando a la posibilidad de establecer matices, no porque no crea en ellas, sino porque el género de conferencia me parece que alienta más bien a provocar y a mover el péndulo violentamente y no a buscar acuerdos. Quisiera señalar dos puntos para hacer más claras mis apreciaciones sobre historia regional. Como ustedes vieron, la conferencia tiene por título "Necesitamos más historia regional" y está usada la primera persona del plural. Yo me incluyo en esa pregunta. No es una observación externa, sino que es un interrogante formulado por alguien que se formó en historia regional en la Universidad del Comahue en los años 90, que ha tratado de acompañar selectiva, fragmentariamente, pero de acompañar algunas de las más importantes producciones en materia de historia regional. Con esto lo que quiero decir es que no estoy ajeno a la historia regional y lo que voy a plantear es más un resultado de insatisfacción con la familia y no tanto una crítica a los vecinos. Es evidente que todo lo que yo pueda decir sobre historia regional tiene que ver con lo que he tenido a mi alcance. De ninguna manera puedo hacer un balance de toda la historia regional que se produce en Argentina en la actualidad. Por eso esta conferencia tiene inevitablemente un tono autobiográfico en algunos aspectos. Pido las disculpas del caso por esa perspectiva egocéntrica. La segunda cuestión a aclarar es la siguiente. Yo creo que, como señaló Marimar, la pregunta más certera no es si necesitamos más historia regional. La pregunta más certera es cuál historia regional necesitamos y cuál ya no necesitamos, ¿no? O cuál en todo caso en efecto ya parece andar solita y no hay que tutelar más. Entonces, lo que yo intentaré plantear en esta conferencia son algunas de las ideas señaladas en este dossier de Quinto Sol que apareció el año pasado, que giran básicamente una reflexión en torno a cuál es el objeto de la historia regional, cuáles son las implicancias locales de la historia regional, cuáles son o cuáles podrían ser sus temas, cuáles son las prácticas de una historia regional y en particular cuáles son los sentidos y la necesidad de desarrollar embates contra lo que suelen ser consideradas interpretaciones porteñocéntricas o metropolitanas de la historia nacional. Hoy podemos decir que tenemos un gran desarrollo de la historia regional en Argentina. Eso de ninguna manera es un rasgo exclusivamente propio. México podría decirlo y podría decirlo en un tono mucho más altisonante, ¿no? Ellos tienen desde hace mucho más y con un volumen mucho mayor historia regional. En Colombia también, ¿no? En Colombia tienen la revista Historelo, ¿no? La revista de historia regional local, que es muy importante. Pero yo sí diría que hay algunas particularidades de la historia regional en Argentina tal como se la ha practicado. Una de esas características es, sin lugar a dudas, el vigor, el dinamismo y la extensión geográfica. Cuando uno mira los tres tomos de este libro que señala Marimar, de la compilación de Bandieri y Fernández, bueno, son tres tomos que suman 2000 páginas. Es en sí mismo es una performance ese libro, ¿no? Que está indicando la existencia de una contundencia. 2000 páginas son en efecto contundentes en cualquier sentido.
tenemos una historia regional que es muy variada, que ha sido sistemáticamente cultivada en diversas unidades académicas, desde Tierra del Fuego hasta Jujuy, desde la restauración democrática. Lo que intentaré yo entonces es no una evaluación global de los 30 años de historia regional, sino algunos aspectos salientes a efectos de identificar insatisfacciones, de detectar logros y simultáneamente para proponer algunos elementos para una agenda posible de la historia regional. En primer lugar, empecemos por el nombre de la criatura, ¿no? ¿Qué es historia regional? ¿Quiénes hacen historia regional? ¿Qué significa historia regional? Yo creo que es posible identificar dos grandes tradiciones, de las cuales solo una es autoconsciente, es decir, solo una se reconoce como tradición, como diálogo, como espacio de conversación. La primera, diría yo que es la tradición más extendida, pero es la tradición que en términos teóricos es menos interesante, es la más practicada, es aquella que supone que hacer historia regional es hacer historia de regiones, de localidades, de parajes, por fuera del ámbito metropolitano. Entonces, es hacer historia de todo aquello que no es la Pampa gringa, ¿no? Del recorrido que va de Mar del Plata al conurbano, a Rosario, Córdoba, Río Cuarto. Esa es una primera práctica, ¿no? La de hacer historia de esas regiones por fuera de los ámbitos metropolitanos y por fuera de las principales economías de exportación. En esa perspectiva, todos los espacios son pasibles de ser sometidos al estudio de la historia regional, salvo el centro, ¿no? Cuyo pasado ha sido elevado al carácter de nacional, ¿no? Es el único nacionalizado. Ahora, en esa tradición hay poca interrogación acerca de por qué esa historia regional es regional, ¿no? Y no es historia social o historia económica, ¿no? No hay, en general, insisto, voy a exagerar, en general no hay mucha reflexión acerca de por qué hay que hacer esa historia regional, por qué hay que dedicar tiempo a estudiar actores, procesos e instituciones de una región. Sencillamente los sujetos o las fuentes que hablan de esos sujetos actuaron en cierto territorio que es subnacional, que no es metropolitano, y eso basta para que su estudio sea tenido por regional. Entonces, uno podría decir que la consigna es pinta tu aldea y harás historia regional. La historia regional así entendida es una historia regional que creo yo no tiene una metodología propia, no tiene temas propios, no posee un corpus documental diferenciado respecto de las que se usan en otras especialidades de la historia académica. ¿Qué es lo que hace que sea diferente? El recorte geográfico, ¿no? La selección del espacio sobre el cual se analiza. Pero ni las prácticas de investigación, ni la selección documental, son sustancialmente distintas a aquellas que uno puede encontrar enfocadas para otras escalas. La segunda tradición de historia regional es una más autoconsciente, es una teóricamente más sólida, pero menos extendida. Esta historiografía regional es aquella que asume que la región no es una entidad que está objetivamente a la mano, ¿no? La región no es una entidad yacente a la cual uno puede ver sencillamente a través del acceso a documentos, sino que la región es resultado de una construcción analítica. Por lo tanto, el estudio de esa región es posible gracias a la adopción consciente de una escala de análisis regional. La región no preexiste, no existe objetivamente antes de ese acercamiento, ¿no? Esto
ya lo podemos ver en los acercamientos de los 80 de Eric Banyang, de Alan Knight, de Mario Ceruti, sin lugar a dudas, de Senta Tassaudian, ¿no? Son acercamientos que lanzan, que crean una tradición de análisis histórico, estructural, que evita la jurisdicción administrativa como recorte, ¿no? Por el contrario, se preocupan de manera explícita, de manera decidida, por cómo han sido los procesos de creación de unidades económicas regionalmente operativas, los procesos de modificación, de destrucción, de cambio de esas unidades socioeconómicas. Unidades socioeconómicas que han tenido diversos vínculos con el centro, con la economía mundial, con actores internacionales, con actores locales, ¿no? Entonces, en esa perspectiva, la región no es una entidad que está allí, con existencia independiente respecto de quién se interroga por ella. La región no es una criatura que está esperando el poeta que diga algo de ella y de sus habitantes, sino que la región es en sí mismo un instrumento, ¿no? La definición de una región es parte de un instrumental teórico y metodológico. Entonces, esto es un acercamiento historiográfico, diría yo, que es menos regional que con uso de escala regional, ¿no? La región aparece ahí más como una herramienta que como una criatura. Por lo tanto, en esa perspectiva, quien investiga debe hacerlo partiendo de dejar explícitos los criterios con los cuales selecciona una escala, los criterios por los cuales construye una escala y la elige respecto de otras que podría haber usado. La nacional, la internacional, la local, más de una. ¿Por qué se opta por la regional? ¿Cuáles son las ventajas? ¿Cuáles son las dificultades asociadas a una perspectiva regional? ¿Qué se sacrifica cuando se toma esa escala? Ahora, uno podría decir, esto es lo que todo historiador tiene que hacer, tiene que justificar por qué esa escala y no otra. Regional, entonces, en esta perspectiva, remite a una operación analítica, ¿no? Remite a un ejercicio de identificación a través de variables, normalmente socioeconómicas, para identificar qué es una región. Entonces, historia regional aquí implica priorizar una escala de análisis y no una realidad previa, como ha insistido Susana Bandieri en numerosas ocasiones. Ahora, esta forma de hacer operativa la noción de región genera una tensión que nunca termina de resolverse entre quienes practican la historia regional, entendida con criterios principalmente socioeconómicos, y los que exploran una historia de municipios o de provincias que son territorios con delimitación jurisdiccional y legal, que en general se concentran en cuestiones más de historia política o historia de los conflictos políticos, ¿no? Historia del peronismo, de la provincialización, de las elecciones municipales, etc. Entonces, el primer punto a tomar en consideración es la existencia de estas dos tradiciones de historia regional con diferentes niveles de difusión y con diferentes niveles de preocupación por la dimensión teórica de la práctica. La segunda cuestión en la que quisiera entrar tiene que ver con qué significa en términos de inserción social, qué significa en términos de reconocimiento, hacer historia regional. Existen un montón, numerosas redes, asociaciones de historiadores vinculados entre sí por poseer un mismo interés temático, ¿no? Tenemos la red de estudios sobre religión, religar, red de estudios sobre represión, red de estudios sobre el peronismo, de historiadores y historiadoras del delito,
sobre mujeres. Todas esas redes se han construido, se han consolidado, se han institucionalizado de manera especialmente intensa en los últimos 10 años. Entre quienes participan en esas redes, muchas veces hay procesos de identificación con el objeto, ¿no? Suelen tener ciertos niveles de empatía. Ahora, esa empatía no es exigible ni es universal. Para participar de las redes de estudio del peronismo no se requiere ser peronista ni antiperonista, ¿no? De la misma manera que para participar de las redes que estudian a las mujeres no se requiere ser mujer. Para participar de las redes que estudian el movimiento obrero no se requiere ya ser obrero ni tampoco confiar en que los obreros serán en efecto la clave para la llegada de un mundo mejor. Ahora, mientras que en esas redes no se requiere la empatía con el sujeto para entrar ni para quedarse, en historia regional diría yo que las cosas son un poco distintas. Vale la pena discutir si está bien que así sea, pero son un poco distintas. ¿En qué sentido son distintas? En que en buena medida muchos de quienes hacen historia regional viven en el mismo territorio que es objeto de su investigación. Y esto creo yo que tiene una serie de ventajas y una serie de desventajas. En todo caso, en muchos casos es inevitable, por lo tanto más vale estar preparado para enfrentar lo inevitable. A mí me parece que entre muchos colegas que practican historia regional se pone en juego una dimensión identitaria. Hay algo en la selección de sus objetos de interés que no se reduce a una cuestión de especialización temática o a un problema de recorte territorial, de selección de escala. Digamos, no es el juego inevitable de especialización al cual estamos sometidos todos quienes intentamos desarrollar una carrera académica a lo largo del tiempo, regularmente evaluada y con pretensiones de coherencia. A mí me parece que muchos colegas que se dedican a historia regional entienden que sus actividades de investigación, de enseñanza, de publicación, de extensión, sus vinculaciones con los medios, sirven a un propósito que es extraacadémico. Esto es, que sirven para conocer, para difundir y para enseñar el pasado de su comunidad. Entonces, hay una inclusión que no la tienen historiadores que se dedican a otros temas. Ahí ese historiador regional está metido en el propio caldo del cual está hablando. No importa si está metido objetivamente o si él siente, esa pregunta es hasta cierto punto innecesaria. En todo caso, siente que hay una continuidad entre aquello que describe del siglo XVIII, XIX, del siglo XX y su presente de inicios del XXI. Ahora, este dato en efecto es muy evidente y por eso mismo es necesario desnaturalizarlo. Quienes hacen historia de una región normalmente viven en esa región. Quienes hacen historia de una provincia suelen vivir en esa provincia. No es obligatorio que así sea, ¿sí? No está escrito en ningún lado que esto es un mandato, pero de facto ocurre. Ocurre por razones a veces comprensibles, a veces defendibles y a veces no. La primera razón por la cual quien vive en una región estudia el pasado de su región puede ser probablemente por este interés identitario. Saber quiénes somos, de dónde venimos, qué hacíamos, etc., ¿no? Pero también puede ser por razones un poco más modestas. Por ejemplo, por comodidad. Está claro que hacer historia de donde uno vive tiene una serie de ventajas. La primera es la cercanía con los archivos, con los repositorios documentales, incluso la participación en la creación de archivos. Cuando alguien se entera que hay un vecino, que hay un colegio, que hay una fábrica que quiere deshacerse de papeles,
ir a entrevistar a un viejo, no podés, ese día no puede, bueno, vivís a 20 cuadras, 10 cuadras, al día siguiente. Si te cierra la puerta, conoces al vecino, conoces a los amigos del club, comparten lugares. Esto es, me parece que muchas personas que practican historia regional tienen en efecto una ventaja respecto de quienes no la practican, que es precisamente esta cercanía a archivos, colecciones familiares, colecciones institucionales, que para quienes no viven en esa región permanecen clausurados o son de difícil consulta. También puede pasar al contrario. Puede pasar que determinadas familias o periódicos solo se abran para aquellos que no son de la región, ¿no? Porque entienden que esa información puede ser localmente complicada si se difunde, o porque les parece que, no sé, por determinada coyuntura política es mejor que esto lo diga alguien de afuera. Pero normalmente los historiadores regionales poseen cierto capital social y relacional que es localmente intenso, que es un poco más efímero en la medida en la que uno se va de su domicilio, pero que puede ser crucial para acceder a fuentes que de otra manera serían difíciles. La segunda razón es crudamente material, razones presupuestarias. La democracia argentina ciertamente le ha ofrecido bastante poco a la ciencia, salvo en muy pocos momentos. Pero la regla es que ha habido poco dinero para proyectos de investigación. Ha habido poco dinero para trabajo de campo, para desplazamiento a otros ámbitos a consultar archivos. Entonces, aquí uno podría decir, bueno, podría ser distinto, pero no hay dinero. Eso vamos a coincidir. Lo que yo sí quisiera decir es que en aquellas pocas ocasiones en las cuales esas restricciones no eran tan fuertes como lo son en la actualidad, así todo se siguió apostando por el estudio de la región en la que se vive. Es decir, hay algunas elecciones, y no solo restricciones, ¿no? Elecciones de los investigadores que operan. Cuando se consigue un dinero para ir a consultar documentación en Buenos Aires, normalmente se lo hace para saber más sobre la región de la cual se parte, para profundizar las investigaciones sobre una región a la cual algunos colegas ya le han dedicado 20 o 30 años, más que para diversificar el campo de estudio. Entonces, normalmente hay mucha más apuesta por profundizar el conocimiento del caso ya estudiado y no por abrir la consulta a otras regiones. No hay más interés por profundizar lo que ya se viene investigando más que por abrir interrogantes sobre otras regiones. No hay muchos casos de personas que estudien regiones muy alejadas de su tierra. Se me ocurre el ejemplo de Alicia Cerveto, de Córdoba, que ha salido a estudiar qué pasó en diversas provincias argentinas entre el 73 y el 76, o el caso de Andrea Andújar, sentada allí en el fondo, que ha ido a ver qué pasó en Comodoro Rivadavia, en Cutralcó, en Mosconi, siguiendo la pista de algunos de los conflictos desatados en el mundo petrolero. Digamos que se combina complicaciones presupuestarias, comodidad, especialización. Hay también un aspecto que yo creo que incide, que tiene que ver con cuál es el reconocimiento local de los historiadores regionales. ¿Cuál es el lugar que ocupan en el entramado, en los entramados locales y provinciales? A mí me parece que por sus saberes sobre el pasado del espacio que habitan hoy, los investigadores de historia regional gozan
gozan de un reconocimiento social, que es el que sirve para abrir archivos, para crear archivos, para golpear puertas, para entrevistar. Y que ese reconocimiento, creo yo, también tiene un lado negativo, pero también que condiciona algunas de las prácticas historiográficas. La socióloga Ana Teresa Martínez, que dirige un centro de CONICET en Santiago del Estero, publicó hace unos pocos años un texto que a mí me parece estupendo sobre los intelectuales de provincia, intelectuales locales, intelectuales de provincia y cómo pensar esa figura. Y creo que allí hay algunos aciertos para pensar a los practicantes de historia regional en las provincias. Muchos de quienes practican historia regional se ven obligados a establecer diálogos recurrentes con actores que no poseen especialización académica. Muchos de estos historiadores reciben formas de consagración por fuera de las sancionadas dentro del campo profesional de la historiografía. Son convocados para concursos de cuentos, de novelas, son convocados para hablar sobre las efemérides de relevancia local o provincial, a veces para definir contenidos mínimos de los sistemas educativos provinciales, son convocados por los periódicos, por la radio, por la televisión, para decir algo sobre el pasado. En ese reconocimiento lo que descubren es que están obligados a conversar con historiadores amateurs, ¿no? Con historiadores sin formación profesional, con los cuales conviven, dialogan y compiten también por el acceso a esos recursos públicos. Todos son especialistas en el pasado de su tierra. Ahora compiten y no siempre ganan, ¿no? Por el acceso a recursos públicos, por definir qué se va a hacer con el museo, ¿no? Cuál debería ser el himno, cómo debe ser recordado tal o cual pasado, tal o cual gobernador, etc. Compiten entonces por el acceso a recursos simbólicos, materiales, en los museos, en la política cultural, en la política educativa, en la prensa local, etc. A mí me parece que la historia regional en ese punto tiene, comparativamente con otras especializaciones, más vínculos con el poder público. Tienen más diálogo con los estados provinciales, con los estados locales. Algunos de esos vínculos son productivos, son interesantes, permiten hacer cosas piolas, y otros son horribles. ¿No? Me imagino que todos más o menos podemos poner un nombre y un apellido a estas experiencias de colaboración exitosa, a veces frustrante, que no es el caso de otras tribus de historiadores que ciertamente tienen mucha menor atención del Estado y atención de los medios. Por lo tanto, están más obligadas a desarrollar un juego, diría yo, más endogámico, más especializado, más profesionalizado y en términos políticos probablemente más estéril. Tercera cuestión. ¿Qué hizo la historia regional en estos 30 años? ¿Qué consiguió la historia regional? Diría yo que por este interés en el estudio de las unidades territoriales alejadas del centro económico, político, simbólico del país, los practicantes de historia regional comparten ciertas características. Una de ellas es algo así como cierto tono geopolítico en su exposición. Y ahora trato de explicar esto. Me parece que la mayor parte de quienes cultivan la historia regional tomaron tempranamente conciencia, diría ya a mediados de los años 80, tomaron temprana conciencia de su marginalidad relativa en el campo historiográfico nacional.
esa marginalidad respecto de los centros ubicados en instituciones metropolitanas. Entonces, muchos historiadores de regiones normalmente cuando tienen que exponer sus resultados de sus investigaciones, cuando salen de la región, tienen muchas veces un tono belicoso. Tono belicoso que va en el sentido de denunciar la existencia de jerarquías regionales dentro del campo de la historiografía profesional. A ver, si uno sigue a Bourdieu, todos los campos profesionales, académicos, son jerárquicos y los campos nunca son de iguales. Una particularidad de Argentina, compartida con muchos países, con México seguro, con Chile también, es que la jerarquía es además geográfica, algo que no ocurre necesariamente en Colombia y que está un poco más atenuado en Brasil o en Estados Unidos. El campo historiográfico argentino es un campo geográficamente asimétrico. Por eso la historia regional ha tenido un tono militante que hace foco, que hace centro en una identificación historiográfica que es regionalista. Esto es, que tiene un tono anticentralista, federalista. ¿Por qué? Porque a la vez reclama dos cosas. Por un lado reclama que se perciba que el pasado argentino ha sido regionalmente más diverso de lo que sostiene, y simultáneamente reclama que se reconozca el valor del trabajo de los historiadores ubicados en las áreas no metropolitanas. Y están de la mano los dos reclamos, normalmente. El segundo no siempre está explicitado y está en buena medida camuflado en el primero. Pero en todo caso me parece que hasta aquí, normalmente muchos practicantes de la historia regional embaten y con justicia contra un relato en efecto porteñocéntrico, ¿no? que implicaba mucho de ninguneo intelectual de lo que ocurría fuera de esas áreas metropolitanas. Diré también que además de ese tono geopolítico, la historia regional parece estar, en el buen sentido, normalizada. Esto es, los lenguajes que utiliza la historia regional, la metodología, no difiere sustancialmente, me parece, de lo que se puede leer en otras ramas de la historiografía. En ese sentido, me parece que los lenguajes historiográficos están bastante asimilados en todo el país, aun cuando es evidente que hay unidades académicas que muestran, si no retraso, en todo caso, mayor resistencia a la adopción de esos lenguajes más aceptados. Entonces, diría yo que hoy la historia regional no posee un corpus teórico específico, no posee una especialidad metodológica exclusiva, sino que es más fácil de reconocer por sus circuitos historiográficos. Entonces, porque uno lo va a encontrar en ciertas mesas en interescuelas, uno lo va a encontrar en ciertas revistas, uno lo va a encontrar en ciertos espacios de formación de posgrado. Pero no necesariamente porque tenga conceptos distintos, no necesariamente porque tenga preguntas distintas, sino por una cuestión de especialización dentro del campo. Pero no diría yo que hay una división tajante entre la historia desde el centro y la historia desde las regiones, en términos de la calidad, ni en términos de los lenguajes utilizados. Tampoco venderé la existencia de un campo en el cual somos todos hermanos y nos tratamos como iguales, no diré que es un campo simétrico y respetuoso, pero tampoco lo contrario sería cierto, ¿no? Tampoco creo en la existencia de un campo en el cual los historiadores porteños o aporteñados, como en mi caso, tienen una relación colonial con los historiadores del interior.
cuestión que me parece que vale la pena destacar de estos 30 años de historiografía es los logros. ¿Cuál es la incidencia? ¿En dónde ha golpeado, en dónde ha sido efectiva la historia regional? Quienes practican historia regional, quienes han practicado historia regional por 30 años, han hecho un esfuerzo sistemático de intervención, de investigación, de difusión de sus resultados dentro y fuera del país para morigerar, para erosionar las interpretaciones más excluyentes, más metropolitanas, más centrípetas y más blancas, ¿no? Más racistas, con las cuales teníamos. Por 30 años se han acumulado una gran cantidad de investigaciones, información empíricamente fundada sobre las diversas experiencias de lo argentino en los siglos XIX y XX. La historia regional ha permitido la incorporación de temáticas, de perspectivas, de hipótesis, de sugerencias que han discutido las prácticas de silenciamiento, de exclusión, de ninguneo intelectual, ninguneo simbólico, cartográfico. Han permitido mejor distribución de los recursos de ciencia y técnica. Yo creo que esos esfuerzos de investigación seriamente defendidos en eventos académicos nacionales e internacionales han permitido incorporar por fuera de la historia regional los resultados de la historia regional. Yo creo que eso ya produjo un cambio sustancial, aunque probablemente incompleto y quizás demasiado silencioso, acerca de cómo los historiadores podríamos volver a relatar la historia nacional. Este ejercicio de sumar casos locales y sumar casos locales ha permitido desmentir algunas afirmaciones que hasta finales del siglo XX estaban muy consagradas sobre la historia argentina, ¿no? Las versiones más simplistas que suponían que con reconstruir la historia de la Pampa gringa íbamos a tener una síntesis de la historia argentina, siguen existiendo desde ya, pero diría yo que también son sistemáticamente criticadas, abiertamente criticadas y recurrentemente impugnadas con fundamentos, no desde una posición meramente identitaria. Pienso en dos o tres ejemplos. Uno tiene que ver con la historia del trabajo en Argentina. Frente a una lectura más optimista y más liberal, que suponía que ya a finales del siglo XIX el país goza de la existencia de un mercado de trabajo libre y asalariado, bueno, cuando a esto le superponemos las postales provenientes de las formas de trabajo forzado, los ingenios del noroeste, o le sumamos los estudios sobre el destino de las poblaciones originarias sometidas tras la conquista del desierto, bueno, aparecen una serie de imágenes que no son aquellas de la modernidad económica ni la de un Estado liberal, ¿no? Lo propio quizás podríamos decir respecto de los estudios dedicados al peronismo clásico, ¿no? Las diversas compilaciones que aparecieron en los últimos 20 años han permitido repensar los orígenes múltiples del peronismo. Entonces, diría yo que la historia regional ha conseguido matizar y ampliar nuestra comprensión de un periodo muy largo, diría yo por lo menos desde mediados del siglo XIX hasta por lo menos los años 30. Y es sobre ese periodo que se han concentrado de manera abrumadora las investigaciones. Hoy, entonces, me parece que gracias a la historia regional sabemos mucho más sobre dos grandes temas, como son cómo fue la construcción, la producción de un orden político legítimo y estable tras la salida del mundo colonial, y por otro lado, cómo fue la articulación de actividades económicas vinculadas tanto al mercado interno como al mercado externo. En ese
sentido diría yo que la historia regional es responsable de que el pasado que vemos en el siglo XIX y hasta por lo menos 1930 es un pasado regionalmente diverso. Me da la impresión de que el pasado argentino de 1930 a la actualidad es un pasado que todavía requiere mucha más intervención. Me parece que en ese sentido la propia historia regional tiene menos seguridad, menos certezas acerca de qué puede aportarnos para comprender mejor los últimos 70 años de historia nacional. Yo creo que la historia regional podría ayudarnos y mucho a comprender de manera más precisa, por ejemplo, los procesos de radicalización política y social en los años 60 y 70, podría ayudarnos a tener una mejor reconstrucción de cómo fueron los procesos de restauración democrática en los 80, ¿no? Los niveles de continuidad en los planteles políticos, en los discursos. Podría ayudarnos claramente a comprender, a perfilar mejor las crisis de 1989 y de 2001, ¿no? Con relatos un poco menos centrados en ámbitos metropolitanos. Ahora, me parece que la historia regional tiene más alergia que interés por la historia reciente. Y este es un punto en el cual está claro que pesan algunas dinámicas historiográficas, pero no son solo historiográficas. Creo que hay elementos ahí políticos que están también tallando. Último punto. ¿Qué historia regional necesitamos? ¿Qué agenda posible? Es necesario seguir incorporando casos, ¿no? Seguir matizando, seguir proponiendo que las cosas fueran un poco distintas en tal o cual lugar, o más bien hay que apuntar a un cambio de agenda. ¿Necesitamos historia regional tal como se ha venido practicando, o es que sus propósitos de reconocimiento de la diversidad histórica ya han sido satisfechos? Mi impresión es que, en efecto, esta demanda de reconocimiento, si bien no está completa, nunca está completa una demanda de reconocimiento, en buena medida está acabada. Lo que yo propongo son tres caminos, que no son novedosos, diría yo que más bien a lo que apuesto es a que sean más transitados estos tres caminos. El primer camino me parece que es uno que le corresponde más a los decanos y las decanas de la historia regional. Esto es la producción de síntesis de historia nacional desde las regiones y no historia con regiones. Entonces, la producción de un relato sobre historia argentina que incluya las investigaciones, no que reproduzca el relato y ponga unas notas al pie diciendo en tal o cual provincia fue distinta. Esto es una historia argentina con conciencia regional. Por eso digo yo que es tarea para los mayores y las mayores de la disciplina, ¿sí? Porque requiere un nivel de conocimiento que no lo tenemos los millennials, ¿no? No es fácil, esto no es fácil obviamente, porque en primer lugar tenemos una gran cantidad de publicaciones sobre distintas regiones, ¿no? Si uno quisiera ponerse a leer todo lo que se ha escrito sobre Mendoza, puede estar mucho tiempo, ¿no? Y esa gran cantidad de publicaciones probablemente nos invita más a ver las diferencias que los rasgos compartidos. En segundo lugar, porque la lógica de la especialización disciplinar lo que premia es la producción de textos cortos y absolutamente específicos, más que la elaboración de textos de síntesis o de largo aliento. Por eso yo insisto en que es una tarea más para los mayores, aquellos que están más a salvo de posibles reprimendas por parte del campo. Y en tercer lugar, porque es claro que los puntos legítimos para hablar de historia argentina, las casas editoriales legítimas para hablar de historia argentina están en el área metropolitana. No es lo mismo publicar en siglo XXI que hacer una edición de autor.
Eso es evidente. Entonces, yo no digo que sea fácil, lo que yo digo es que es necesario. Yo no digo que sea sencillo, lo que digo es que es posible. Y digo que no lo voy a hacer yo también. El segundo punto que me parece sobre el que también me parece que vale la pena profundizar la apuesta es en la historia comparada. Comparar entre experiencias históricas regionales para cruzar perspectivas, para detectar patrones comunes y de divergencias. Desde ya que siempre es deseable tener acceso a las fuentes primarias, ¿no? Pertenecemos a un gremio que tiene especial fetiche con el asunto. A todos nos gustaría ir y mirar con nuestros propios ojos los archivos, ir y hacer las preguntas que nosotros queremos a los entrevistados, mirar nosotros las fotos. No se puede. No se puede. Por suerte tenemos numerosa bibliografía confiable y de calidad. Por lo tanto, yo creo que es posible realizar comparaciones sin tener acceso directo a las fuentes. Entonces, creo yo que es posible avanzar en una historia comparada sin tener acceso directo a esas fuentes en la medida en la que uno sí tenga acceso a bibliografía destacada, chequeada, controlada, homologada, normalizada de otros lugares. Entonces, el ejercicio implica no solo saber sobre el pasado de otra región, sino también saber sobre historiografía de otra región, ¿no? Cuáles han sido las preguntas que interesaron. Me parece que ese camino permitiría desnaturalizar la idea de que los historiadores que habitan una región solo deben estudiar esa región. De nuevo, no es un camino sencillo uno podría decir. La tradición de historia comparada está mucho más enfocada en contrastar experiencias nacionales más que regionales, ¿no? El estudio de las diversas trayectorias nacionales, de las maneras en las cuales resolvieron el tipo de capitalismo, la integración de los trabajadores a la política, etc. Siempre son más comparaciones entre naciones. También podríamos decir que hacer historia comparada requiere más tiempo. Más tiempo de investigación, más tiempo de formación, más esfuerzo para obtener resultados originales. Y es evitar la tentación de publicar lo que uno ya encontró, posponerlo y hacer el esfuerzo de masticar otra ronda de lectura. Y otro punto es que hay una serie de colegas que se apoderan de los temas como si fuesen sus hijos, ¿no? O se apoderan de temas regionalmente acotados con una desmesura, con un nivel me genera cierta extrañeza, pero que en todo caso contribuye a que no puedan ingresar investigadores jóvenes o de otras provincias. Yo no digo que esté bien, pero digo que esta gente, en efecto, muchas veces es muy eficiente en la custodia del acceso a las fuentes, en la custodia de lo que ellos publicaron, ¿no? De hecho, no sé si es publicar el verbo que le corresponde a ese tipo de talento. Es difícil, pero es tentador el camino, porque es la posibilidad de construir un conocimiento sobre realidades locales a partir de preguntas y de indicadores consensuados entre historiadores de distintas unidades y con mayor nivel de abstracción, ¿no? Porque es necesario armar protocolos mucho más de base teórica y metodológica, no en torno a qué pasó, sino en torno a cómo vamos a preguntar algo sobre el pasado. El tercer punto es profundizar la apuesta por la historia conectada, ¿no? Yo pienso en trabajos como los de Viviana Conti acerca de las conexiones entre la Puna, zonas de Jujuy, los Andes en el norte de Chile, la salida al Pacífico y Bolivia. Inicialmente la historia conectada fue practicada como historia de los saberes, de la circulación de mercancías, de personas entre fronteras nacionales. Ahora, nada impide ver la circulación entre regiones, toda esa
de ese flujo de personas, de bienes, de imaginarios, de ideas, de representaciones con que se hace la historia. El mayor conocimiento empíricamente fundado sobre esas conexiones económicas, sobre los movimientos migratorios entre provincias y de una provincia a otro país, lo que permiten es no ver a la historia regional como un capítulo de la historia nacional, ¿no? Sino, de nuevo, apostar a ver qué es lo específico de esa región. Entonces, prestar atención a la circulación, yo creo que contribuye mucho a no construir de manera nacionalista los problemas historiográficos. Contribuye mucho a percibir otras maneras de percibir lo pasado. Hoy tenemos sobrados estudios que muestran los contrastes entre alguna región y el área metropolitana, algunos contrastes entre las regiones metropolitanas y las periodizaciones dominantes para la historia nacional, pero creo yo que nos faltan indagaciones sobre las vinculaciones entre regiones y otros países. Por último, para dejar de incordiar y dialogar, diría yo que la historia regional que necesitamos es aquella perspectiva de análisis que no toma por punto de partida la existencia de una particularidad local o provincial. Entonces, la historia regional no parte de la idea de que hay algún rasgo interesante que debe ser custodiado, ya sea frente a la modernización o frente a la codicia del centro, frente al avasallamiento de los políticos del centro o de los historiadores del centro, ¿no? Que vienen a aplanar esa particularidad. La historia regional que me parece que necesitamos es una historia regional que no es regionalista, es una historia regional que no es identitaria, es aquella historia que habilita a que no coincidan nuestro lugar de residencia y nuestro objeto de estudio. Es aquella historia que consigue separar pertenencia e interés. Y es aquella historia que nos recuerda que las regiones, que las localidades, que las provincias no son comunidades menos imaginadas que la nación. Muchas gracias.